mi objetivo es poner un poco de perspectiva sobre esta discusión. ¿Por qué? Bueno, parece que es una tontería decir qué son los derechos humanos, pero es que creo que tenemos una gran confusión en lo que son los derechos humanos. Todos tenemos una visión implícita. Todos hablamos de derechos humanos. Si yo le pregunto a cualquiera de vosotros, y sobre todo en la calle, dime un derecho humano. A lo mejor me dirán el derecho a la vida, ok, porque todos nos acordamos de él, pero son muchísimos más. Y sobre todo en el tema de las empresas. Quiero también hablar un poquito sobre los mitos que hay sobre los derechos humanos, porque en todas las discusiones creo que los sacamos fuera de un poco de contexto. Por último, voy a hablar un poco de los derechos humanos para empresas normales y corrientes, que son el 99% de las empresas del mundo, que también tenemos la tendencia a olvidarlas. ¿Qué son los derechos humanos? Muchísimo más de lo que parece a primera vista. Está la Carta Internacional de Derechos Humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30, que son probablemente los más conocidos. Pero está después todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las convenciones fundamentales de la OIT, las más conocidas: no discriminación en el empleo, trabajo forzoso, trabajo infantil y libre asociación de trabajadores. Pero después hay un centenar más, que no son las fundamentales, que también forman parte de este gran conjunto de derechos humanos. La Declaración Universal, la que todos conocemos, todos nacemos libres en igualdad de derechos, pero a partir de ahí no la seguimos leyendo. Los derechos humanos, uno de los primeros mitos es que parecen ser problemas de gobiernos. Es obviamente un problema de gobiernos, pero como muy bien están en los principios rectores de empresa y derechos humanos, sí, la responsabilidad de los gobiernos es proteger y asegurarse de que las empresas cumplan con el respeto de los derechos humanos y tomen medidas de remediación. Pero no es solo un problema de gobiernos. En general, los titulares que aparecen en la prensa y lo que hemos oído hablar en todo momento es: una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede sacar a terroristas de la cárcel. China aspira al Consejo de Derechos Humanos. México acepta que tiene rezagos. Malala Yousafzai gana el Premio de Derechos Humanos. Sí, de acuerdo, estos son, pero ponemos el contexto, sacamos el foco, como que si el foco fuera la parte política grande, macropolítica a nivel de los países. Y nos ignoramos muchas veces cuál es la problemática a nivel de las empresas individualmente. Muchas veces también pensamos que los derechos humanos son solo un tema de problemas en áreas de violencia, en situaciones de violencia y países en vía de desarrollo. Hablan de México, hablan de Colombia. En Colombia, cuando se habla de los derechos humanos en Colombia, obviamente se habla de la guerrilla. No se habla de las empresas, que muchas empresas en Colombia respetan los derechos humanos, inclusive ayudan a la reincorporación de los guerrilleros, etcétera, etcétera. Pero hablamos muchas veces en países en vía de desarrollo, como que si el problema de derechos humanos fuera un problema de país en vía de desarrollo. En el País Vasco se violan los derechos humanos todos los días en las empresas, y les voy a mostrar muchos casos. Conciernen solo a la industria extractiva. Claro, la mayoría de las noticias aparecen que los derechos de los indígenas, que la explotación, que los sacaron, etcétera, etcétera, o que se usa mano de obra esclava, que se usa. No estoy diciendo que no se usa. En Brasil, lamentablemente, en las plantaciones de caña hay mano de obra esclava. ¿Sabía usted que en Estados Unidos la mayoría de la recolección del tabaco es con trabajo infantil? No. Sí. Lamentablemente, se viola el derecho humano en Estados Unidos, no solamente en Colombia, Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera. Se violan en los países europeos. Los derechos humanos solo conciernen a las grandes empresas y las multinacionales, porque cada vez que hablamos de derechos humanos viene pegada con el nombre una multinacional. No, los derechos humanos, no hay ninguna parte de esas declaraciones que le dije anteriormente que diga: esto solo aplica a empresas transnacionales. Esto aplica a individuos. Yo como individuo tengo que respetar los derechos humanos de mi vecino. Las empresas solo respetarán los derechos humanos si es obligatorio por ley. Ese es otro mito. Sí, a lo mejor lo respetarán más si es obligatorio por ley, pero no es cierto que solamente lo respetarán si es obligatorio por ley. Es más, en la discusión que ha habido sobre el tratado del Consejo de las Naciones Unidas, que ha creado este grupo de trabajo para la preparación del Tratado Internacional de Derechos Humanos, mucha de la discusión de parte de las empresas, obviamente, que si esos derechos, si ese tratado se hace, los derechos humanos no van a ser más administrados por mercadeo, producción, van a ser administrados por el departamento legal. No tengo nada en contra de los abogados,
Por supuesto que no. Pero si esto es administrado por el Departamento Legal, las empresas van a hacer el mínimo necesario para cumplir con el tratado y no van a hacer nada más, no van a ir más allá de lo necesario para cumplir con el tratado. Los proponentes del tratado, por cierto, son Cuba, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Países no conocidos por el respeto a los derechos humanos. ¿Son solo para multinacionales en países en vía de desarrollo? No. En el mundo hay solamente 80.000 empresas calificadas como transnacionales con 700.000 subsidiarias. ¿Cuántas transnacionales hay en el País Vasco? ¿3? ¿4? ¿5? ¿Por qué no hablamos del otro 99% de las empresas del País Vasco? Hay 3,3 millones de empresas en Europa, 3,3 millones de empresas en España, 23 millones en Europa y en América Latina más de 15 millones. Totalmente de acuerdo que estas 700.000 o 800.000 tienen muchísimo poder. Totalmente de acuerdo que tienen muchísimo poder. Y no estoy diciendo ignoremos las transnacionales. De ninguna manera. Solamente quería poner perspectiva, nada más. De acuerdo, que hay un grupo que se preocupa muchísimo de las transnacionales. Mi argumento es, tengamos nosotros, la sociedad, un grupo que también se preocupe del resto de las empresas, las normales y corrientes, suelo yo llamar, que son más del 99%. Por cierto, Isaac hizo el comentario de Walmart, y yo quiero hacer una pequeña acotación, porque muchas veces se compara las ventas de Walmart con el Producto Interno Bruto del Perú, que es lo mismo. Sin embargo, Walmart tiene solamente el 10% del valor agregado y el Producto Interno Bruto es valor agregado. Cuando comparamos correctamente empresas con países, la empresa más grande del mundo pasa más allá del país número 50. Pero un pequeño detalle nada más. A ver, algunos de los derechos humanos pertinentes para la empresa que se los quería mostrar porque muchas veces no recordamos que son eso. Derecho a un lugar de trabajo digno y seguro, derecho a la no discriminación, derecho a una remuneración igual por el mismo trabajo. ¿Cuántas empresas vascas, por no decir de cualquier otro país, respetan el cuarto derecho humano que tengo aquí en la lista? No, en España se paga alrededor del 70% a la mujer de lo que se le paga al hombre por exactamente el mismo trabajo. Todas violan este derecho humano. Claro está que nos puede parecer pequeño, pero la verdad es que a mí me preocupa muchísimo. Mi hija, yo estoy más preocupado, un poco, si me quieren decir parroquialista, localista, pero estos derechos nos tienen que preocupar también. Derecho al descanso, derecho a la libre asociación. Y aquí le voy a dar una felicitación a Gamesa. ¿Por qué? Porque el derecho a la libre asociación es derivado de la Convención de la OIT de los Derechos Humanos, de la Convención Fundamental de la OIT. China no ha suscrito esa convención, Estados Unidos no ha suscrito esa convención de la libre asociación, sin embargo Gamesa promueve la libre asociación sindical en China. Suerte, Isaac. Que también decimos, pero de nuevo, el trabajo infantil no ha sido ratificado por China, la convención, no ha sido ratificada por Bolivia, no ha sido ratificada por México y no ha sido ratificada por Estados Unidos. Le quiero decir, tenemos que tener cuidado de que son solamente los convenios que han sido ratificados. ¿Deberían ratificarlo? Totalmente de acuerdo que deberían ratificarlo, pero todavía no los han ratificado. En Estados Unidos por una razón muy sencilla, porque quieren que los niños, entre comillas, porque tenemos otro gran grupo de leyes que los protegen, un niño de 15 años puede ir a trabajar a McDonald's en el verano para ganar un poquito de dinero. ¿Qué tiene de malo eso? Porque tiene un sistema que lo protege. Claro está que para nosotros trabajo infantil quiere decir trabajo esclavo en las plantaciones, etc., lo cual obviamente debería estar completamente prohibido, legislado, etcétera, etcétera. Derecho a la privacidad, derecho a opinar, es un derecho humano. Derecho a la vida, de acuerdo. Derecho a la ausencia de un trato degradante, derecho a tener una vida familiar. Si hablamos mucho ahora en responsabilidad corporativa de la conciliación trabajo-familia. La empresa tiene el derecho de garantizarle al individuo que puede irse a su casa. Bueno, la ley que acaban de pasar, es ley, si mal no recuerdo, en Francia, que no te pueden enviar un email después de las horas de trabajo. Bueno, te lo pueden enviar, pero tú no tienes obligación de responderlo.
Eso en cierta forma vamos mejorando en ese respeto a los derechos humanos. Lo que quería mostrar con las dos transparencias anteriores es de que este tema de los derechos humanos es mucho más complejo de lo que a primera vista nos parece, que no son solamente el tema de asesinatos en países en vías de desarrollo, son temas sobre la gente, el tratar al individuo como persona, punto. Ese es el denominador común, persona. Antes decíamos... espero que entiendan esto, cuando decían que había un problema económico y le decían, pero es que tú no entiendes, it's the economy stupid, es la economía estúpido. En los últimos años hemos cambiado a it's the politics stupid, vale decir, lo más importante es the politics. Ahora yo digo, it's the people stupid. Lo que tenemos que preocuparnos es de la gente. En hecho, como ya lo decían anteriormente, es el tema de derechos humanos. Ahora bien, yo, porque soy... fanático del tema de responsabilidad social corporativa. Falta muchísimo por hacer, pero como muy bien decía Isaac, el progreso ha sido enorme. Hace 10 años no había auditoría. De acuerdo que a lo mejor la auditoría debe ser independiente y pública, pero no había auditoría de los proveedores. La auditoría de proveedores se hace a partir de hace unos 10 años. Walmart era un pionero, Inditex es uno de los pioneros. Inditex hace 2 o 3 años eliminó a 300 proveedores porque no cumplían con su contrato, porque muy bien dice Isaac, yo le hago firmar el contrato, pero después tiene que tener consecuencias negativas de no respetar el código de conducta de la empresa. Todavía no hemos llegado allí. La mayoría de las empresas le hacen firmar al proveedor el código de conducta sobre derechos humanos, pero no los echan todavía. Pero poco a poco creo que vamos a ir mejorando. Para la empresa normal y corriente, ese enfoque de la visión integral de la persona, la visión integral de la responsabilidad social de empresarial o corporativa, como la llamáis aquí, es mucho más conducente. Y les recuerdo que es responsabilidad social corporativa, es la responsabilidad por los impactos ante la sociedad. Muchas veces dicen derechos humanos por una parte, responsabilidad corporativa por otra. No, responsabilidad corporativa incluye absolutamente todo lo que hace la empresa. Inclusive, te habla de la responsabilidad social de la universidad, etcétera, etcétera. Pero es importante tener en cuenta que estamos hablando de la responsabilidad por todos los impactos que tiene la empresa, positivos y negativos, que tiene y que quiere tener. Porque la diferencia importante es en que quiere tener. Gamesa estoy muy seguro que está preocupado de impactos que quiere tener. No solamente los que le obliga la ley. Y no estoy hablando de voluntario versus obligatorio. Lo obligatorio no es negociable. Y paulatinamente en diferentes países la ley va moviéndose. Lo que hoy, por ejemplo, donde vivo yo, se violan la calidad del agua no está de acuerdo a los estándares internacionales, porque la ley la pasaron, o la regulación la pasaron hace 15 años y no la han modificado con todos los progresos de la tecnología. Bueno, poco a poco vamos haciendo eso obligatorio y vamos haciendo obligatorio muchos de los derechos humanos que están aquí que puedan ser verificables e implementables, tenemos que hacerlos obligatorios. Pero mientras tanto, la empresa puede tener la libertad, insisto, portarse mal no es opcional. Lo único que es opcional es portarse mejor de lo que debería portarse. Pero es un poco a veces la discusión que tenemos en el tema de responsabilidad corporativa. Finalmente, los mensajes que les quería enviar son, los resumo muy rápidamente, los derechos humanos no son solo relevantes para multinacionales en países en vía de desarrollo, son para todo tipo de empresas, incluyendo las normales y corrientes, pero para estas, las pequeñas, las normales y corrientes, es más conducente gestionarlos en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, de la gestión cotidiana, no como algo especial. Los principios Ruggie han sido un progreso extraordinario. ¿Cuántas empresas han producido el informe de due diligence, el informe de diligencia debida que pide el principio 15 de Ruggie? Público, menos de 30. Público, menos de 30 de las 800.000 empresas transnacionales. Ergo, de nuevo, no ha tenido mucho éxito. No le podemos pedir a una empresa normal y corriente, al otro 99%, que le decimos, mira, los principios de Ruggie son obligatorios para ti. No, no tiene la capacidad económica, no tiene la capacidad gerencial, está preocupada de problemas mucho más cotidianos. Tenemos que irla moviendo poco a poco dentro de este tema, pero dentro del contexto más amplio de pórtate bien, haz lo mejor que puedas. Pero de acuerdo, tenemos que concientizarlo. Vamos a una empresa pequeña y mediana y le decimos, tú estás respetando los derechos humanos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué son derechos humanos? Ah, sí, aquí no matamos a nadie. No, no es eso.
estás respetando la conciliación trabajo-familia, estás dándole el descanso debido, le dejas opinar, etcétera, etcétera. La sociedad, nosotros deberíamos forzar el respeto, pero mientras tanto la sociedad se despierta, porque estamos dormidos en este tema, sí, habrá que regular lo que es regulable, que puede no ser necesariamente todo. ¿Cómo regularíamos esa conciliación trabajo-familia? Es un poco más fácil, a lo mejor, regular la del sueldo justo, puede ser. Parte de una buena gestión y en todo caso es una obligación moral. Gran parte de la culpa somos nosotros. Después del caso de Rana, después del caso de Bangladesh, quien se despertó fuimos nosotros. Pero yo todavía les preguntaría a todos vosotros, cuando vais a comprar una prenda a la tienda, ¿hacéis alguna averiguación a priori si esa prenda tiene trabajo infantil? No la hacéis y no podéis, no tenemos la información. Poco a poco, de nuevo, la Unión Europea está pidiendo que se dé cada día más información sobre estos temas para que nosotros, la sociedad, podamos, porque lo que más le duele a la empresa es el cliente, el consumidor. Si no compra sus productos, si hacemos boicot de productos, tendría un impacto muy significativo. Propaganda. Mi sitio web tiene mis 10 libros de responsabilidad corporativa, gratis, yo trabajo para la sociedad, mi blog tiene 400 artículos sobre este tema, mi Twitter es ese que aparece allí, basta con recordar la palabra compétere porque a Dios gracias escogí un nombre que no tiene nadie y aparezco yo solo en Google. Este es mi blog, mis 10 artículos sobre derechos humanos, uno de ellos es debe regularse el respeto a los derechos humanos para empresas normales y corrientes. Muy agradecido.